porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Buenas tardes, señores. Hoy miércoles, estamos a mitad de semana. Tenemos un poco estrés, vamos a decirle, tenemos la vida un poquito deprisa, pero vamos a tomar un tiempo para nosotros. Vamos a aprender y a tratar de cambiar los estilos de vida que están afectando nuestra vida. Señores, no podemos dejar pasar el día sin hacer un poco de reflexión lo que está pasando a nuestro alrededor. Muy a menudo los que visitamos las redes sociales observamos que estamos siendo invadidos nuestro espacio con muchas informaciones un poco distorsionadas, desinforman la población, nos mandan informaciones erróneas sin confirmación y personas que no tienen la delicadeza de terminar una noticia correcta para seguido subir a las redes. Es buena la tecnología, siempre estamos de acuerdo. Es una manera de enlazar el mundo, las personas. Conocemos personas nuevas, tenemos información, nos educamos. Podemos hacer miles de cosas con las redes, pero ¿por qué también pensar un poco al momento de darle like, compartir informaciones que no sabemos si son ciertas? Que inclusive en muchas ocasiones alteran la emoción de familiares que están pasando por un problema, por una afectación, por una lesión que lesiona su moral. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos, ser menos traumáticos, vamos a decir, al momento de subir nuestras informaciones
sabemos que sus celulares son de ustedes. Su teléfono, su computadora, pueden hacer el uso que real le plazca, pero por lo menos, si lo van a utilizar, que lo hagan de una manera adecuada, que lo hagamos con conciencia, no abusemos de la noticia y no traumaticemos más a las personas que están pasando por alguna eventualidad. Subimos personas con deterioro que han tenido accidentes e inclusive veo en muchas ocasiones que hombres que golpean a su esposa, en vez de tratar de mermar el problema, tratar de orientar y conversar con las personas que está agrediendo, ya sea su esposa, un amigo que tiene una discusión, un accidente, el cual sea, lo que tomamos nuestro celular y empezamos a grabarlo. Vamos a cambiar esta metodología, vamos a cambiar la forma de pensar. Así es, doctora, gracias. Buenas tardes también al señor Juan Balaz, que nos acompaña también hoy miércoles. Eso es lo que yo siempre he dicho, que esta es el doble filo de las redes sociales. Mucha gente la utilizan para informar de manera positiva, como medio informativo. Otras personas no tienen más nada que hacer y se dan a la tarea de poner cada cosa o postear cada cosa que le venga a la cabeza, como lo que se van a comer, el lugar donde están, etcétera. O sea, no tienen privacidad, hasta lo que se van a poner, si salieron a un sitio. Bueno, eso tiende a ser un poquito de tendencia a veces de lo que se está pasando, pero por el otro lado, las personas estamos reflejando parte de lo que está viviendo nuestra sociedad ahora mismo. En vez de tú tratar de mediar en alguna cosa o retirarte o tratar de buscar ayuda para que una autoridad competente se haga cargo de eso, o no. O vas tú, inmediatamente tomas un celular, graba y los posteas en las redes sociales. Ya esto se vuelve viral y ya es divertido. No, señores. No necesariamente es divertido. Se llama libre expresión. Muchas personas se lo encuentran a veces divertido. Y que, mira cómo le digo, por ejemplo, grabar a los niños peleando en una escuela. Sí, de acuerdo. Pero la libertad de expresión tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Todo lo que sea censurar o reprimir es el primer paso para una dictadura. Sí, pero se resulta que si hay educación, si yo tengo cierto nivel de educación y yo veo que están peleando dos niños, por ejemplo, en una escuela, yo no voy a sacar mi celular y voy a grabar y luego lo voy a publicar. Exacto. Eso está mal. Y estoy completamente de acuerdo contigo, yo tampoco lo haría, incluso intervendría intentando separarlos. Debemos frenar eso, ir cambiando eso, porque eso no está bien. Eso incentiva la violencia. Cierto, pero por otro lado, esa persona que lo graba no deja de dejar constancia de un delito y muchas veces la policía, gracias a grabaciones como esa colgadas en las redes sociales, han podido intervenir. O sea, ha pasado miles de veces de que algún irresponsable graba lo que no debe y gracias a eso, por ejemplo, en España no hace mucho detuvieron a dos jóvenes que ellos en su irresponsabilidad se habían grabado en una circunvalación, en una autopista, a 250 kilómetros por hora y todos ufanos ahí está lo la prueba. Publicaron en Facebook. Nítido, la Guardia Civil cogió esa prueba y gracias a eso los multó, los arrestó. Por eso digo el doble filo. Sí, estamos claros, señor Balaz. Hay veces que es claro bueno. Que sí. Miren, algo muy sencillo, hace un tiempecito, en mayo creo que fue, que estuvimos en Bilbao, vimos una presentación en una fiesta nacional de uno de los pueblos más importantes de España, un grupo que borrachos violaron a una joven. En Pamplona, en los Sanfermines. Exacto. Todos arrestados y detenidos. Sí, estamos conscientes exactamente. Que ayuda, por un lado ayuda, pero por el otro te están bombardeando con demasiadas informaciones negativas y eso estresa, eso influye mucho al estrés. Claro. A mí me da una presión en el pecho cuando yo veo, por ejemplo, este niño que sé yo qué, dándole golpe el familiar y el padre. Caramba, en vez de grabarlo, vamos a conversar. ¿Dónde está la parte humana? Grábelo, perfecto. Pero no solamente, y si usted quiere ayudar con su grabación, envíelo a la policía. A la policía, claro, al departamento correspondiente, no lo posteen en las redes. Yo no defiendo que lo graben, te digo que es que postéalo en las redes y la policía no hace el trabajo que debe hacer. Forma parte de la libertad de expresión. No estoy de acuerdo con ello, pero forma parte. Bueno, pues vamos a relajarnos un poquito. Vamos a cambiar el tema, sí. Vamos a cambiar el tema del cual tenemos dolencia, definitivamente. Y vamos a saludar a nuestros oyentes porque todos los días, de manera religiosa, como una manera fiel, siguen escuchando su programa de salud y educativo, Crónicas de Salud. Nuestro tema central. Señores, hoy vamos a hablar de drogas. Es un material biológico, científico y químico que se utiliza en un momento dado para hacer un cambio de lo que es la funcionabilidad en nuestros organismos y provocar un cambio beneficioso en la mayoría de los casos en nuestro organismo, volvemos a repetir,
para perseguir un fin. Lo utilizamos en analgesia, lo utilizamos como anestésico y diferentes cosas. Exactamente. Pero, ¿qué sucede? Esas drogas que son tan utilizadas, que tienen múltiples funcionalidades, también tienen un momento donde su uso se hace de forma inadecuada y produce una alteración en esos seres que lo utilizan. Sí. Esas son las drogas ilegales, señores, y aquellas que son legales, pero que la utilizamos de una manera inadecuada. Exacto. En el día de hoy tenemos a nuestro querido Juan Balás. Saludos. Que es doctor en farmacia, señores. Él lo puntualiza. Sí, la señorita Roxy por casualidad le dice de farmacia. ¿Cómo es tú le dices? De farmacias. ¿De farmacias? Doctor en farmacias, en varias farmacias. Exacto, él seguido le manda a quitar la S. Claro que sí. Le dice, no, es farmacia. Hice mi doctorado y leí mi tesis. Claro, me encanta. ¿Tú eres doctora en medicina? No en medicinas. Porque si fuera doctora en medicinas, no sería lo mismo, sería parecido. Bueno, vamos a tomarlo un poquito de semántica, vamos a tomarlo de relajo. A según, ¿verdad? Ahí. Sí. Entonces, vamos a hablar de esas drogas ilícitas, donde la encontramos, qué cambios producen en nuestros organismos y sobre todo, cómo verlo. Cómo estar activo si nuestro hijo en un momento dado está haciendo mal uso de una droga o si está haciendo dependencia de una droga ilícita. Eso. Señor Juan, ¿cómo definimos eso de droga? Bueno, para empezar, lo que dices tú, la mayor parte de las drogas tienen usos médicos. Realmente, casi todas, por no decir todas, tienen alguna aplicación en el campo de la medicina. Vamos a empezar por la primera. La primera droga ilegal, la más usada en el mundo, es la famosa marihuana. O lo que es lo mismo. Que es de uso común en muchos países. Se saca de la planta del cáñamo, la llamada cannabis sativa, que genera una sustancia llamada THC. O lo que es lo mismo, tetrahidrocannabinol, que es el famoso THC, que es lo que provoca los estados de euforia. El cannabis o la marihuana es con mucho la droga más usada. Ya se sabe que la dependencia no genera ningún tipo de dependencia física, pero sí psicológica. Y aunque es a largo plazo, no deja de ser la introducción a otras drogas mucho más potentes, lógicamente. ¿Cómo funciona el cannabis en el cuerpo humano? Normalmente se suele fumar, aunque se puede ingerir también. Últimamente ya se ha puesto... Y lo mastican. Se mastican, se hacen pastelitos, se hace todo tipo de recetas de cocina. Increíble, pero es cierto. Hasta brownies hay. Pero realmente la forma más utilizada, la más rápida, es a través de la inhalación, fumada. Porque el THC, la sustancia, viaja rápidamente desde los pulmones al torrente sanguíneo y llega con muchísima rapidez al cerebro. Esto genera un estado, lógicamente, básicamente provoca síntomas como alteración del sentido del tiempo, cambios en el estado de ánimo, euforia, risa fácil, relajación, disminución del dolor, deterioro de la memoria, dificultad para resolver problemas. Bueno, usted me está diciendo mucha información, señor Juan Balás. Ajá. O sea que usted me está diciendo que la marihuana se utiliza como alimento. Sí, no como alimento, se utiliza para hacer recetas de alimento. Se hacen brownies a base de marihuana, se hacen tartas a base de marihuana. ¿No lo sabías? No. Pues en Holanda son famosos los pastelitos de chocolate y marihuana. No, pero yo no lo he utilizado. Comí, no lo utilicé. Pues que sepas decirle. Que sepas que se utiliza Mi cultura general no llegó tan lejos. De hecho, en muchas escenas de películas, en comedias, se parece que se usan como es una planta verde, lógicamente la usan como si fuera en la pizza, pero realmente... Pero eso es un alucinógeno. Claro, o sea que es un alucinógeno potente además, ¿eh? No es una tontería. En un momento dado produce estimulación al sistema nervioso central, pero después lo deprime. O Exacto. sea, existe lo que es un control en la dosificación de cantidad de esas drogas. No, y el problema está en que la marihuana, vamos a ver, tiene usos terapéuticos y de hecho se ha liberalizado en muchos países porque es bien sabido, ya está demostrado que, por ejemplo, en los efectos secundarios de la quimioterapia, en tratamientos de oncología, la marihuana hace verdaderos milagros. Es decir, realmente elimina toda la sintomatología que acompaña a un tratamiento de quimioterapia. Náuseas, mareos, fiebres altas, todo eso lo elimina la marihuana. Y eso es una forma científica de usarla. Y de hecho se ha hecho legal en muchos países. Pero también es cierto que usada de forma habitual, que es como lo utilizan las personas que la fuman, acaba generando una dependencia psicológica. Y puede acabar, en algunos casos, en esquizofrenias, en ansiedades, pensamientos suicidas, síndromes motivacionales, problemas en la casa. Ahora, ¿cómo detecta una madre, que su hijo está fumando marihuana? Es muy sencillo. En primer lugar, las pupilas se dilatan de forma masiva, o sea, la pupila está muy dilatada.
El ojo o sea, explíquele a los oyentes qué es la pupila y cómo es que se dilata. La parte negra del ojo, y evidentemente lo que hace es se engrandece y además de eso, todo lo que es la parte blanca del ojo, lo que es el iris, se vuelve rojo. Está como lleno, parece como si la persona hubiera dormido mal y está lleno de sangre. Además de eso, por otro lado, genera un estado de hambre muy potente. O sea, que estimula el hambre en los jóvenes que la utilizan. Estimula el apetito, pero de una forma que no asusta, pero sí es notable. Es decir, si tu hijo llega a casa con los ojos rojos, tiene mucha hambre y ves que encima tiene un habla difusa, ¿y la sed también? Y evidentemente, pero sobre todo es el hambre. En la sed importa, pero sobre todo es el hambre. Es una forma desmedida a la hora de comer. Tú tienes un problema en casa, es que tu hijo ha fumado marihuana o hachís, que es otro derivado. Aquí no suele haberlo, es más en Europa. Que y sobre todo en los países musulmanes. Es un derivado de la resina de la misma planta y es incluso más potente, es una pasta de color marrón. En el caso de la marihuana es fácil. Si tu hijo tiene los ojos rojos, la pupila dilatada y un hambre voraz, ya tienes un problema y tienes que empezar a charlar con el niño o a ver qué está pasando. ¿Y qué efecto, vamos a decir, en un niño que inicia al consumo de ese tipo de droga ilícita, a nivel emocional, qué podemos observar? Porque vamos a decir, él se lo fumó, duró un tiempecito fuera de la casa, llegó a la casa. ¿Cuáles son los efectos emocionales que podemos tener en cuenta? Vamos a notar fácilmente un cambio en la actitud del niño. Es más, estás hablando de un hijo tuyo, evidentemente es alguien que tú conoces perfectamente. Entonces tú vas a notar perfectamente un cambio en su forma de hablar, en su forma de comportarse en casa. Puede ser distante, incluso si ha pasado ya mucho tiempo, estará en la fase depresoria o deprimente. No deprimente, una fase en la que el efecto contrario a lo que buscaba. Exacto, porque al inicio tú buscas euforia y después, para ponerte activo. Pero luego ¿qué pasa cuando dejas de fumar? Que viene el síndrome de abstinencia. Y aunque es inmediato y dura poco tiempo, pero ese síndrome genera una depresión, mal humor, irritabilidad. Como quiera, el niño va a estar raro y va a estar diferente. Y sobre todo, vuelvo a repetir, el estado de hambre, lo que es la estimulación del apetito y los ojos rojos van a permanecer por horas, con lo que es fácil detectarlo. Pero vamos a decir que si ese joven hizo el abuso de esa droga que es tan común en el mundo entero, la marihuana, y tú ves que tu niño está un poco raro, está acostado, y tú quieres saber si la ha consumido. Exacto. Vamos a decir, una sobredosis. ¿Cómo sabemos que nuestro hijo tiene una sobredosis? El niño estará completamente ido. O sea, realmente apenas podrá balbucear palabras, no conseguirá articular frase completa ninguna. Tiene alguna psicosis. No, pues, evidentemente estamos hablando de un cuadro de sobredosis. Lo que pasa es que sobredosis de marihuana, que yo sepa, no conozco ningún caso, porque es casi imposible. Tienes que fumarte la plantación completa. Es decir, es muy difícil llegar a un caso de sobredosis. En el caso de la marihuana. Luego entraremos en otras drogas en las que es mucho más fácil. Pero en la marihuana, cuando un niño ha fumado mucha marihuana, es muy fácil, porque va a entrar en un estado en casa en el que no verlo sería imposible. Mira, he escuchado muchísimas personas, dominicanos inclusive, y de otros países que dicen, ay hombre, la marihuana no es nada. Esa es una de las drogas más inocua posible. Y no están diciendo, es una droga blanda. Es cierto, no es una droga dura, pero no deja de ser una droga y no deja de ser ilegal, por lo menos en este país. Y es cierto que tiene utilidades terapéuticas, pero realmente sigue siendo una droga y genera... Y produce adicción. Y produce adicción a largo plazo, pero la produce. Y además, por norma general, la persona que fuma marihuana siempre va acompañada de alcohol y suele ser el paso previo a otras sustancias, como por ejemplo la droga número 2, la cocaína. Aquí entramos en un tema ya muchísimo más serio. Es estimulante, ¿verdad? Que sí, pone a uno rápido. Altamente adictiva, proviene de las hojas de la planta de coca, que se llama Erythrosylum coca, y es ilegal cultivarla, procesarla, venderla o consumirla. Tiene un uso muy limitado en psiquiatría, porque tiene de hecho la coca se inventa para enfermedades de DSM-4, de lo que es exactamente. Fue utilizada, su funcionalidad era para mejorar cuadros de hiperactividad y de bipolaridad. Pero rápidamente se descubrió que el efecto no era el contrario al buscado y se convirtió en ilegal. ¿Cuál es el problema de la cocaína? Bueno, el problema de la cocaína es, primero, que la adicción es altísima, tanto física como psicológica, que además de eso, básicamente la cocaína actúa alterando los niveles de dopamina del cerebro, concretamente, además, en la vía mesolímbica de recompensa. Eso significa que simula una sensación de euforia. Porque da analgesia, es anestésica. Claro, y además de eso digamos que elimina las barreras emocionales. Es decir, la persona tiene desinhibición, incremento del ritmo cardíaco, alteración del sueño, seguridad, sensación de seguridad falsa sensación de fortaleza, con lo que
enaltece a la persona y de hecho es la segunda droga más consumida a nivel mundial. También es verdad que tras consumir la cocaína viene, como decíamos, el efecto secundario del el síndrome de abstinencia, y ahí vienen las conductas irritables, violentas, hostiles y paranoicas. Pero mire lo chulo del asunto. La cocaína donde más se utiliza en Estados Unidos, un 18.0, qué sé yo cuánto, de por ciento. Es una droga social. Es una droga asociada a las clases medias altas por su precio y que evidentemente está muy de moda. El problema está en que la gente no se da cuenta de que la altísima adicción de esta sustancia, además de que destruye todo lo que es el tabique nasal, y de que luego hay formas y variantes. La gente se suele usar por vía inhalatoria, o sea, se esnifa, se huele, como dicen aquí, pero también hay gente que la convierte en base y se la fuma, y eso hace muchísimo daño en los alveolos pulmonares. ¿Cómo detectar que tu hijo tiene cocaína en sangre? Fácil. Volvemos a las pupilas. Esta vez, en vez de estar completamente dilatadas, en vez de estar completamente grandotas, es todo lo contrario. Y además de eso, el carácter de la persona cambia por completo. Lo ves eufórico, alterado, acelerado, muy nervioso, con una total y ausencia, falta de apetito. Es todo lo contrario. No comen absolutamente nada y está completamente descontrolado. Es un caso muy fácil. Además, esta es muy fácil de ver. Pero ¿cómo se utiliza? O sea, ¿cuál es su vía de administración? Es o vía inhalatoria, o sea, se convierte en polvo y se inhala por la nariz, o lo vuelve en base, con un fuego, lo mezclan. Lo mezclan y lo vuelven en una base, con un poquito de alcohol, hasta que se convierte en base y lo fuman, lo inhalan, que es muchísimo más peligroso. Y tiene una situacioncita que es menos controlada, pues usted no sabe la concentración que tiene esa sustancia mezclada. Bueno, y de hecho el crack, que es la droga, es la base, lo que se usa mucho en Nueva York y en Estados Unidos, no deja de ser, es la cocaína, es un derivado de la misma. Tiene un costo mucho más bajo porque se usa con los residuos de la con coca, lo que queda. Mezclados con ácido sulfúrico y con éter y otro tipo de sustancias. ¿Cuál es el problema de esto? Que la adicción es altísima también. De hecho, se dice que una persona que fuma crack en su tercera dosis ya es adicto. Con la cocaína no llega a ese caso, gracias a Dios, pero con el crack sí. Y son drogas muy peligrosas. ¿Qué le digo, señor Balas? Ninguno es bueno. No, claro que no, ninguno es bueno. Seguimos. No, tenemos más drogas, tenemos una larga lista de drogas. Tenemos el famosísimo MDMA, o como lo conocen los adictos, Molly, que es el nombre cariñoso que le han puesto. Sí, vamos a decir el nombre común de ellos. Sí, es una droga sintética. Su auge comenzó en los 70, 80 y se fue ilegalizando en casi todos los países del mundo debido a sus peligros y consecuencias para la salud, ya que puede llegar a conducir hasta la muerte. Produce alteraciones en el sistema nervioso, aumenta los niveles de serotonina en el cerebro de una forma alarmante. ¿Cómo el efecto que suele aparecer? Alrededor de una hora después de haberse consumido es euforia, bienestar, desinhibición, conexión e intimidad con los demás. Por eso la Molly o la MDMA la usan muchas personas para mantener relaciones sexuales. Sí, porque produce erección. Dilatación de las pupilas, aumento de la temperatura corporal, disminución del sueño, tensión muscular y bruxismo. Sin embargo, esta sustancia posee una serie de efectos que pueden durar hasta una semana después de haberla consumido, como por ejemplo irritabilidad, síntomas depresivos, impulsividad, ansiedad, problemas de memoria, anedonia, que es la incapacidad para sentir placer, y falta de sueño. Se ha demostrado que su uso prolongado se ha vinculado perfectamente al daño cerebral y es una droga muy peligrosa. Y realmente yo personalmente entiendo que es una droga que está muy de moda ahora porque parece menos tóxica que las demás y es mucho más tóxica. Más drogas, anfetamina o el famoso speed. Son drogas sintéticas muy adictivas, son estimulantes del sistema nervioso central. Se sintetizó por primera vez en 1887 y realmente las aplicaciones durante los años 40 y 50 fueron enormes. O sea, se usaba para tratamiento del TDAH, para tratamiento de la depresión, para tratamientos de la obesidad, que se sigue utilizando hoy en día. Sí, muchas mujeres se han hecho adictas pensando que le ayuda a bajar de peso porque como disminuye el apetito, ellas utilizan esa droga como, bueno, no quiero manejar mi ansiedad, mi nivel de ansiedad para comer. Entonces utilizan la droga como un método para adelgazar. No, tremendo error, ¿eh? La anfetamina se utilizaba incluso los estudiantes universitarios para mantenerse activos y concentrados por la noche y estudiar. Y de esto yo sé un rato porque he visto a muchos compañeros hacerlo. Y al final el problema está en que todos los problemas cardiovasculares que conlleva el consumo de anfetas vienen después y son serios además. Se consume por vía oral, frotado en las encías o inhalada por la nariz, machacada en polvo. Los síntomas de las anfetaminas, como casi todas las drogas, euforia, desinhibición, aumento de la concentración, por eso se utiliza mucho en estudiantes, mejora de la memoria, sensación de autocontrol, resistencia al cansancio y regulación del apetito.
De hecho, hubo un tiempo en que prácticamente todas las pastillas para perder peso conllevaban derivados anfetamínicos. Gracias a Dios, hace como 30 años eso se reguló y se eliminó. Y hoy solamente algunos casos se recetan anfetas o anfetaminas para pérdida de peso, pero todo muy controlado y con un seguimiento brutal por su parte del médico. Déjeme hacer una pregunta, porque yo lo escucho y veo muchas malas funciones que se han utilizado. Claro. Pero si tú lo vas a utilizar para concentrarte y su efecto dura 30 minutos, o sea, tú tienes que mantenerte un constante abuso de esa droga. Exacto. Y luego vienen las palpitaciones, las taquicardias y los sudores fríos. Es decir, ¿qué hace la gente? Los estudiantes, por ejemplo, que la utilizan muchas veces para estudiar, la dosifican en pequeñas dosis y van manteniéndose así y consiguen mantener un nivel de concentración alto durante 6 o 7 horas. ¿Cuál es el problema de esto? Que después de esas 7 horas viene el efecto contrario, y entonces es cuando viene la irritabilidad, tiene tensión, cansancio, la psicosis anfetamínica, que no es una tontería, que es un problema serio, y aparte que surge del agotamiento físico, porque realmente estás llevando el cuerpo al máximo durante muchas horas. Pero vamos a aclarar algo. Hubo un tiempo donde se presentó en muchos lugares del mundo, aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana, en otros lugares, infartos en muchachos jóvenes. Claro. Después del consumo por de esas drogas. agotamiento masivo, porque tú estás sometiendo al corazón a una aceleración muy por encima de su capacidad durante muchísimas horas. Y el corazón, tarde o temprano, pasa factura. Y esquizofrenia también, Si esto lo haces una vez, no importa. Si esto lo haces por norma y por sistema, estás forzando el corazón hasta el nivel ese que los infartos de los que tú hablas, además, son infartos masivos, son irrecuperables. Son personas a las que literalmente les estalla el corazón del esfuerzo al que lo han sometido. Mire, que vamos a tener algo claro. El joven no maneja el nivel de presión cardíaca, o sea, el nivel de volumen que maneja una persona. Por la edad vamos perdiendo presión en los que son los vasos. Cierto. Y los jóvenes, al utilizar un adrenérgico que produce excitabilidad, que aumenta la presión. Y envejecen el corazón a pasos agigantados. Entonces no es tan fácil, no es que, lo utilicé un día porque voy a estudiar, tengo que amanecer, tengo que estar orientado, tengo un examen o voy a entrar a la universidad. Sobre todo en los países desarrollados, señores. Sí. En Europa se usa con frecuencia. Y de hecho... Y en Estados Unidos, Claro, a mí dices, lo utilicé un día para preparar un examen. Perfecto, lo utilizaste, punto, se acabó. El problema está en que es muy cómodo decir, bueno, lo utilicé un día y ahora voy a volver a utilizarlo otro día, y cuando me doy cuenta lo utilizo en cada vez que tengo una ocasión o una necesidad. Siguiente droga. Heroína. Bueno, vamos a hacer algo, señor Balas. Dígame, doctor. Como el tiempo es nuestro peor enemigo, no entiendo por qué, porque nosotros no le hacemos absolutamente nada. Tempus fugit. Entonces, vamos a permitir a nuestro querido Jonathan, que nos mira de medio lado, hacer lo que es un corte comercial y después... Pero porque nos mira de medio lado, ¿eh? Exactamente. Vamos a volver con la próxima droga. Señores, hemos regresado. Usted no se imagina todas las cosas que se conversa entre un corte y otro. Bueno, te acaban de invitar a una boda. Claro, pero y que voy. Pero no podemos seguir con nuestro programa. Ustedes sabían que mi querida hermana, la médico de los dientes de la familia, cumpleaños hoy. Ah, pues hay que felicitarla. Y nosotros queremos felicitarla. Esa es la mujer que más sonríe. Yo no sé si es que va en conjunto con lo que es su profesión. Esa le busca el lado alegre y feliz a todo. Así es que Arlit Valenzuela está de cumpleaños hoy. Le vamos a felicitar aquí de Crónicas de Salud. Y como no podemos prolongar más las felicitaciones, tenemos que continuar con nuestro tema, ¿verdad que sí? Ay, sí. Vamos a ir con este tema. Y el señor Balance está feliz. Hombre, con este tema muy feliz no estoy, porque no es un tema muy agradable, pero... Pero está sonriendo. Eso sí. Claro, bueno, pues continuemos con la próxima droga ilegal. Heroína. La heroína es una de las drogas más potentes, ya que provoca gran dependencia física y psicológica en muy poco tiempo. De hecho, es sabido que en la primera dosis o en la segunda dosis el paciente ya es adicto a la heroína. Es un analgésico que se deriva de la planta dormidera, del famoso tulipán, y funciona como depresor del sistema nervioso central. No como estimulante, sino como depresor. De hecho, se sintetizó por primera vez a finales del siglo XIX con el objetivo de crear un sustituto de la morfina que tratara el dolor pero sin causar tanta adicción. Craso error, porque es más adictiva la heroína que la morfina, con lo que el error fue grande. Desde los años 60 hasta los 90, ahí es donde su consumo fue masivo. Fue en la época de los hippies, fue donde realmente se elevó el consumo de forma alarmante, y quizás a finales de los 90 ya no, porque se provocó la muerte de cientos de miles de personas. Por ende, se convirtió en una droga antisocial.
De hecho, aquella persona que consumía este tipo de drogas, como la heroína, estaba considerado un paria social. O sea, hoy en día se sigue en Europa hacinándose en barrios porque esta droga acaba con el cuerpo humano. O sea, lleva a la persona a unos niveles tan brutales de deterioro personal que son visiblemente... dan pena, por decirlo de alguna forma. De hecho, está el rechazo que se ha generado, que hoy por hoy la heroína es una de las drogas menos consumidas en el mundo, gracias a Dios. Pero vamos a preguntarle algo, señor Dígame. Balás. ¿Cómo tú sabes si tu hijo está utilizando ese tipo de drogas? Porque déjeme decirle algo. La marihuana, usted lo dijo muy fácil, no tiene los ojos rojos, tiene la pupila aumentada de tamaño. En el caso y de si la es heroína, cocaína. en el caso de la cocaína ya hablamos de que es todo lo contrario. Exacto. En el caso Pero de la heroína, entonces, en el caso de la heroína hay una explicación. Mira, la heroína solo se inocula de dos maneras, por vía intravenosa y fumada. Y básicamente todo el mundo lo hace por vía intravenosa. Es muy fácil, por eso tienes que buscar los agujeros, las marcas de la jeringuilla. O sea, vamos a buscar en el pliegue. En el pliegue, en los pliegues de los dedos. En los pliegues de los pies. En los pliegues de los pies, debajo de por la muñeca, en el La cuello, yugular. en la yugular. O sea, porque además estos son unos irresponsables. Entonces, es muy fácil detectarlo porque además es tal el deterioro físico de la persona que consume heroína que tú te vas a dar cuenta muy rápido. Vamos a ver características. Esos jóvenes que hicieron esa dependencia ya están en un cuadro importante. Eso es grave ya. Y hay cambios psicológicos. Es un muchacho apático que no quiere estar con nadie, que se aísla. Conducta antisocial. Todo le molesta. Abandona todas las Anda actividades. sucio. Pierde peso de una forma radical. Las encías se le descomponen a una velocidad vertical, se le caen los dientes. La piel se mancha. La pérdida de peso es brutal. Y además roban, porque tienen una obligación y una necesidad de consumir diariamente varias veces, con lo que se vuelven delincuentes, violentos. Es terrible, la heroína es terrible. Pero déjeme decirle algo. Sucede que ese joven que consume ese tipo de droga, la heroína, a las 8 horas de haber utilizado esa dosis de necesidad de su cuerpo, automáticamente quiere más. No. La dependencia física y psicológica de la heroína es la más alta de todas las drogas. Es brutal. Y no obstante eso, la línea de sobredosis, o sea, la línea de utilización aparentemente de asimilación de tu organismo fácil, es muy ligera, es muy delgada. Y tú puedes fácilmente llegar a la muerte. Y prueba de ello es que entre los 60 y los 90 son tantos los cientos de miles de personas que han muerto por sobredosis de heroína que se convirtió en una droga que hoy, gracias a Dios, es consumida en muy pocos sitios y por muy pocas personas. Produce un deterioro mental importante. No, acaba con el ser humano por completo, física y mentalmente. Produce anorexia y puede ser... Insomnio, alteración de los ciclos menstruales, trastornos de la atención, estreñimiento, anemia, falta de interés, problemas digestivos, o sea, es que hepatitis, o sea... No solamente la hepatitis, produce esa es la vía más fácil de cualquier contagio de enfermedad de por transmisión supuesto. sexual. De hecho, el SIDA, el VIH, los dos grupos de riesgo más altos que habían eran los homosexuales y los drogodependientes por vía intravenosa, porque compartían las jeringuillas. Y evidentemente así que no es tan ligera, señores. No. Esta droga no tiene nada de ligero, tiene todo lo contrario, es la más peligrosa de todas. Siguiente droga, porque esta ya es, digamos, además aquí no hay mucha de ella. Pero una preguntita, vale, es que tú eres el que sabe de eso, de farmacia, y a mí me gusta que tú me expliques. Esa droga, que es un polvillo, ¿verdad? Sí, derivado de la dormidera, de la amapola. Es un derivado mórfico, o morfínico. Ok. ¿En qué vehículo se disuelve? O sea, esos drogadictos, esa persona dependiente emocional, usan agua destilada. Pero... ¿Usted está seguro? Imagínese una persona que no tenga en un momento dado una cantidad específica de utilizar ese conducto. La puede sacar del agua de la plancha, de mil sitios más. ¿Qué hace el drogadicto de heroína? Diluye el polvo blanco, o blanco amarillento, lo diluye en agua destilada, lo quema con un mechero hasta que consigue una sustancia más o menos homogénea, la extrae, la mete en una jeringuilla y se la inyecta. Ay, Dios mío, no se crea que es tan fácil. El nivel de contaminación. Es evidente, pero te digo que se vuelven expertos en estas cosas ellos, porque evidentemente, son casi químicos. Sí, pues les interesa a ellos. Y es un problema. PCP, fenciclidina o polvo de ángel. Esta es otra droga que también está muy de moda ahora. El polvo de ángel surgió en los 50. Se utiliza como anestésico, sin embargo, dejó de utilizarse por sus efectos secundarios como delirio y confusión. Actualmente es una sustancia ilegal.
Es un polvo blanco, cristalino, que se disuelve en agua o alcohol, aunque se le suelen añadir otras sustancias contaminantes para ampliarlo y venderlo ilegalmente, por lo que puede tomar un tono incluso marrón. Se puede tomar por vía oral o inhalado. Afecta a diversas zonas cerebrales y a diferentes receptores. Se sabe, por ejemplo, que funciona como antagonista de los receptores NMDA del cerebro, produciendo los síntomas. Es considerada una droga alucinógena, porque produce alucinaciones, y disociativa por provocar desorientación y pérdida del sentido de la identidad. Explícamele a la gente para que entiendan cuando tú le hablas. ¿Qué produce? El joven que utiliza ese tipo de droga. Alucina, literalmente. O sea, ve cosas donde no hay. De hecho, tiene. Escucha sonidos. Incluso ve sonidos, algo curiosísimo. Produce insomnio, no pueden dormir. Exactamente. Y de hecho, están inquietos durante la noche, asustados y con miedo. Falta de coordinación, sensación de fortaleza, amnesia. O sea, y pueden olvidar eventos recientes, claro, esa amnesia, en los cuales ellos participaron. Amnesia a corto plazo. Es decir, de hecho, es el polvo de ángel, es la droga que se utilizaba para violar niñas en la universidad. Se lo disolvían en el trago, y la niña durante unas horas ni sabe lo que ha hecho, ni se acuerda, con lo que no hay denuncia. Y no puede decir que no. O sea, no tienen la capacidad de negarse a muchas cosas. Y lo mejor para esos desgraciados es que luego, como tiene amnesia, no puede recordar, y por ende la posibilidad de una denuncia se vuelve muy complicada. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a activar lo que son nuestras líneas telefónicas, porque el tema de drogas ilícitas no es un caso sencillo. Debemos saberlo. Los padres que tienen hijos tienen que saber en qué momento nuestros hijos están expuestos. Vamos a tener consultas de padres preocupados, que seguro que tienen que haberlos. Vamos a recordarle los números telefónicos. El 809-683-8790, 809-683-8791, y aquellos que tienen celulares o están en el interior pueden hacerlo libre de cargo en el 809-200-7777. Estamos hablando de drogas ilícitas. ¿Cómo podemos saber y estar activos para que nuestros hijos están consumiendo algún tipo? Me dice un oyente, en la universidad se consiguen brownies y galletas de marihuana. En la universidad. Sí, pero de por día ya dominicana. Sí, claro. Si no, no te lo diría. Bueno. Está yendo el programa. Me dice que en la universidad se consiguen brownies y galletas de marihuana. Increíble. Mire, yo nunca, le voy a ser sincera, después de adultas, yo conocía, a nosotros como médicos nos hablan en farmacología de algunas drogas, su dependencia, cuáles son los efectos. Y usted puede creer, señor Balás, que yo físicamente no la conocía. Yo tuve que ir a una conferencia de la Dirección de Control de Drogas para yo conocerla. ¿La marihuana? Todas. ¿La planta? Sí, señor. Pero es una hoja de 4 puntas más famosa que... No, pero que no la había conocido personalmente. Bueno, pues digo, es la planta más fotografiada del mundo. Mira, inclusive en mi pueblo yo escuchaba ya más adulta que le di un té de amapola. Oh, claro, por sus propiedades alucinógenas, pero la amapola tiene propiedades alucinógenas. Es la dormidera, la amapola es la dormidera. Es decir, realmente lo que pasa es que una cosa es un té de amapola y la otra es extraer la sustancia de la amapola para generar una droga como la heroína. No, y la persona que tenía en su hogar sembrado una mata de esos era un problema muy serio. Sí, pero porque la gente... O sea, una cosa es hacerte un té de amapolas, que te va a dejar medio dormidada. No tiene tanto peligro. Otra cosa es extraer de la amapola su polen para de ahí elaborar heroína o morfina. Bueno, yo le voy a recomendar que no se lleven, no utilicen ni siquiera, aunque sea ligero, no utilicen ningún tipo de droga. Señores, estamos aquí a la espera de sus preguntas para que sean contestadas con el señor Balás, que es el que sabe de farmacia, señores. Tiene un doctorado, o sea que tiene que saber y mucho. Así es que si están con alguna interrogancia, si quieren saber en cuáles casos sus hijos están en riesgo, señores, nuestros hijos van a las universidades, en los colegios, les gustan ir a lugares de fiesta. Y nos queda más drogas, ¿eh? Nos queda el LSD, que es importante, lo que es la dietilamida de ácido lisérgico, que se usaba mucho en la sinceramente, Balás, ¿tú crees que utilicen, que sea común ese tipo de droga? Los famosos tripis, que se llaman así tripis, que es esa cosa que se chupan. Señores, tenemos problemas con la línea telefónica, están llamando y se nos están cayendo, así es que no se desesperen. Vamos a ver, Crónicas de Salud, buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, yo quiero saber qué análisis, qué estudio uno se hace para saber si está padeciendo de cáncer. No, pero existen muchos tipos de cáncer. Claro. Lo primero es localizar el que a usted le mortifica. Así es que vamos a tomar una última llamadita. Bueno, se están cayendo.
será imposible en el día de hoy. Saludos. Y el tiempo que no está haciendo nuestro amigo en el día de hoy. Vamos a escuchar. ¿Nada? Se están cayendo. Pues nada, dejaremos las preguntas Bueno, para el siguiente sencillo. programa. Dinos a grosso modo síntomas y signos que nos deben estar alertando. Bueno, si tiene la pupila aumentada de tamaño, puede estar utilizando tal cosa. Investiga. Yo te voy a dar un listado de todas las cosas que tú puedes detectar en un hijo y que son importantes. El primero, pronunciación lenta o mala por usar tranquilizantes y depresivos. Hablar rápido o de manera explosiva por usar estimulantes. Es decir, en el caso de marihuana y otro tipo de drogas como ella, hablamos de la pronunciación lenta, y en el caso de cocaína y polvo de ángel, hablamos de hablar rápido. Ojos inyectados en sangre. Tos que no desaparece. Olor o aliento inusual por usar drogas inhaladas. Las personas que inhalan drogas les cambia el aliento y el olor físico cambia. ¿Pero qué tipo de aliento tienen? No, es que, vamos a ver, claro, es que cada persona tiene un aliento diferente, pero en el caso de un aliento provocado por drogas, es un aliento ácido, por ácido o amargo, por la amargura de la composición de la propia droga. Pupilas extremadamente grandes, dilatadas, o extremadamente pequeñas, puntiformes, dependiendo de la droga. Movimiento ocular rápido, lo que se llama nistagmo, que podría ser un signo de consumo de PCP, el polvo de ángel que decíamos. Una persona que mueve los ojos muy rápido tiene un problema puede ser eso. Inapetencia, o sea, falta completamente de alimentación. Eso ocurre con el consumo de anfetaminas, metanfetaminas. ¿Tenemos una llamada? Sí, esa es la última, señores. Crónicas de Salud, buenas. Buenas tardes, mi reina. Una pregunta, lo que no recuerdo bien cuál era la droga. Que la etapa ya terminal de como más gente era adicta, era que se le gustaba el cielo de la boca con la parte de la nariz. O sea, usted está diciendo el deterioro de los huesos y de los dientes. Hablas de la Sí, coca. eso en el programa de Don Freddy, que Don Freddy Vera. Es la cocaína. Hace mucho de eso, los sí. viernes iba para cosechar. Mira. Yo no sé si era la heroína o el crack. No, es la cocaína. La cocaína. Y te explico el porqué. La cocaína lo que hace es se come literalmente los cartílagos de la nariz y llega un momento. Y por eso pierden los dientes. Y llega un momento en que se puede llegar a juntar con el paladar. De hecho, hay casos en los que hay que ponerles un chupete terapéutico. Es decir, se genera un agujero entre el paladar y la nariz, con lo que se impide la respiración normal. Tienen que ser operados de urgencia y ponerles un chupete terapéutico y educarlos para volver a saber respirar y hablar. Importante. Bueno, y esos son sobre todo los pacientes que necesitan, grandes. Exactamente, y Ya son necesitan adictos. de ayuda psiquiátrica, que no lo dejan fácil. No, son pacientes politoxicómanos, porque además el que consume cocaína consume otras drogas, y es gente con problemas muy serios que requieren mucho tratamiento. Seguimos y terminamos rápido con los síntomas. Marcha inestable. Es posible que note cambios en el nivel de energía de su hijo, como lo son pereza, apatía, somnolencia constante por usar drogas opiáceas, hiperactividad en el caso de los estimulantes. También es posible que note cambios en el comportamiento, mal rendimiento y aumento del ausentismo escolar, no participar de las actividades habituales, cambio de grupo de amigos, actividades secretas, mentir y robar. Es verdad, y tú lo nombraste antes, por norma general, cuando el consumo ya es habitual, el padre va a notar inmediatamente un cambio brutal en la forma de comportarse del niño. Se va a aislar socialmente, va a dejar de hacer actividades deportivas, va a cambiar de amigos, y eso se nota. Va a estar mucho más agresivo, contesta Pero de mira, otra venía a forma. decirte algo, manito. Dime. Ahora mismo me pasan una información reciente Ah. según lo que tenemos, fue publicado en Z Digital, ¿verdad? Perdonen la mención, ¿verdad? De que una empresa uruguaya se convierte en la primera en producir y vender marihuana de forma medicinal en el país. Pero en este país es ilegal. Yo no entiendo. No debería poder, porque aquí está prohibido el consumo, la plantación y el cultivo. Pero de que la van a utilizar como una medida terapéutica, de que para la epilepsia y la refracción, yo necesito investigar eso. No, realmente se puede usar. De hecho, Sí, se pero usa la aquí marihuana. no estamos, porque aquí sabemos es que en ilegal, muchísimos Aquí países. es igual, pero te digo, en Estados Unidos, tú sabes que hay estados de Estados Unidos que ya han aprobado el consumo de marihuana por el tema de lo que te hablábamos de epilepsia, pero sobre todo en tratamientos de oncología. Bueno, eso vamos a investigarlo, porque Sí. realmente aquí la ley está prohibida el utilizo de cualquier tipo de Prohibición esas drogas. utilización, plantación o cultivación. Cualquiera de las tres. Bueno, ya está se ha completamente agotado el prohibido. tiempo, querido. Así Señores. es que gracias por su presencia, gracias por escucharnos. Perdonen la parte de comunicación que no ha sido imposible tomar la llamada. Y vamos a recordarle a todos nuestros oyentes que para Crónicas de Salud, nuestra mayor riqueza es... Es su salud. Buenas tardes. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.